RTP. Ya nos acompaña y vía Zoom, al quien también le damos la bienvenida en este lunes 12 de enero del 2026. Tenemos a Jorge Luis Hidalgo, él es consultor energético y vamos a hablar sobre la ley de energía, justamente el artículo 25, además de otros temas también que se ponen sobre la mesa. Ya también el pedido, las conversaciones que tienen los industriales para autogenerar o desconectarse del sistema de distribución general nacional en necesidad, si es que estamos en desabastecimiento de energía. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado ingeniero, gracias por acompañarnos. Hola Astrid, buenos días Jorge, Ramón, qué gusto, gracias por la invitación. Ingeniero, hablemos de lo que ocurrió justamente con la decisión de la Corte y a esta protesta que hizo el gobierno. Para darle contexto también a nuestros radioescuchas, ¿qué es lo que ocurrió en sí y por qué la decisión de la Corte? Bueno, eh, primero, bastante inoportuno el momento para tratar de ser más papistas que el Papa y tratar de hacerse los sofisticados para que se cumplan con ciertas especificaciones más explícitas en la ley sobre el tema de excepcionalidades. Primero, mal momento, mal comunicado, y me da la impresión, y por favor que se entienda esto, que todos nosotros, incluyéndonos a nosotros, los que tratamos de hacer algo de opinión pública, tratamos de sobresalir, tratamos de diferenciarnos, tratamos de ser los más inteligentes que el resto. Entonces, al final, yo creo que todos le estamos haciendo un flaco favor al sistema energético nacional, que requiere más bien todo lo contrario, no requiere de protagonismos, requiere de unirnos entre todos, de empezar a distinguir un tema técnico de un problema político y de sacarle al tema político por delante, de sacarlo de la solución que requiere esta necesidad energética en el país. Y a partir de ahí, evidentemente, tratar de unirnos más bien a apoyar, a mirar cómo podemos sacar adelante el sistema energético, que dicho sea de paso, tiene más o menos 800, 900 megavatios de déficit, con un aumento de 350 megavatios al día. Entonces, la Corte Nacional creo que fue imprudente, creo que no explicó bien cuál era su alcance. Todo esto asusta al empresario, tanto nacional como extranjero, porque le están cambiando las reglas del juego. Un pésimo momento y mal comunicado. Esto es todo lo que puedo decir al respecto. Abogado Hidalgo, en ese sentido y bajo ese contexto, a ver, hablemos un poco de lo que usted menciona, el tema de que fue mal comunicado por parte de la Corte, pero al mismo tiempo hay lo que ya viene siendo la parte legal de la situación. Y la realidad, la queramos o no, yo particularmente, por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso, pero la Constitución actual es bastante limitante en cuanto a la inversión privada. Pone excepciones muy puntuales, que son realmente muy puntuales, y ante eso lo único que puede hacer la Corte es interpretar lo que está escrito dentro de la Constitución. Si la Constitución es prohibitiva, el dictamen va a ser prohibitivo, no puede saltarse a eso porque hay un marco institucional que se pierde. Si esa es la línea, por ejemplo, que sigue en este caso la Corte Constitucional, ¿por qué realmente irnos bajo una narrativa de es culpa de la Corte cuando realmente es culpa de el artículo o la sección de la Constitución que está redactada de una forma prohibitiva o limitante? ¿Y por qué no enfocar nuestros esfuerzos como gobierno en buscar esa reforma parcial, dado que ya no se puede hacer la nueva Constitución por los resultados de la consulta, pero al menos buscar una reforma parcial dentro de la Asamblea sobre eso específicamente, que seguramente es lo que nos está realmente bloqueando todo eso? Sí, la reforma tiene que ir sí o sí, pero digamos, yo soy un humilde ingeniero, por si acaso no tengo expertise en temas legales, pero de lo que entiendo no fue un voto unánime. Entonces eso quiere decir, o al menos mi interpretación de eso es que tampoco estaba tan claro el asunto. O si no, ¿por qué no fue unánime? Si fue tan claro que no se cumplía con la ley. Y creo que pudo haber sido de una forma diferente, de poner unos plazos. Sé que de esto se entendió después que solo el artículo del artículo 25 de la ley, el literal
uno, o sea, si sea correcto, es el que está en duda ahora y la sentencia va en cuanto, directo en cuanto a eso, y el 2 sigue vigente. Pero todo eso no se explica. Usted explíquele a un empresario privado que ya está en camino de sacar su título habilitante, que gracias a Dios, y es buena noticia para el país, hay por lo menos 15 procesos que están ya en esa fase final. Explíquele usted, pues, esta incertidumbre que acaba de generar la Corte Nacional, la Corte Constitucional, que debería haber mencionado claramente, solo estamos poniendo que se rectifique el literal uno y no el 2. No se va a restringir inversiones privadas, no tiene relación con autogeneración. Todo esto fue, digamos, un caos mediático de entendimiento, y ustedes pueden ver en redes sociales como muchos constitucionalistas, unos estaban a favor, otros estaban en contra. La misma Corte no tuvo una posición unánime. Entonces, al final del día es una imprudencia en un mal momento y mal comunicado, pese a que después ya medio se entendió un poco, pero generó mucha bulla. Y en estos momentos donde el desfase es tan grande, toda pérdida de tiempo, toda incertidumbre que se genera a los inversionistas, peor a los extranjeros, que si por último los nacionales algo tratan de entender más, los extranjeros no entienden estas vulnerabilidades. Pero por ese Entonces, lado, pero por ese lado yo creo que tampoco es culpa de la Corte. Creo que esto es reiterativo y por parte de por parte del gobierno y la parte jurídica también del mismo siempre se cae en el mismo problema, no ser tan específicos. De hecho, ese es uno de los del sustento que tiene la Corte, ¿no? Para emitir este fallo, ¿no? O sea, decir que la Corte impide también es, para mí, es un poco también hablar solo de un lado. Lo que la Corte ha dicho, a ver, la normativa dice en casos excepcionales, ustedes me están mostrando o están poniendo un proyecto para cualquier caso o no se especifica en qué casos en sí. Hay que apegarse también a la norma y la parte jurídica del gobierno casi siempre falla en eso. Pero vámonos del otro lado, ya que menciona a los empresarios. Entiendo yo, y yo por ahí que conversé también con algunos representantes industriales, todavía no habían conversado hace unos 2-3 días con el gobierno. Entiendo yo que ya en los últimos 4 días o 3 han tenido algún tipo de acercamiento, por lo menos las cabezas de las diferentes industrias del país, para comenzar también a hablar de acciones pertinentes ante una posible crisis nuevamente energética o desabastecimiento, déficit de energía que tenemos. ¿Usted conoce algo del tema o qué se podría proponer justamente cuando estamos otra vez al límite de una crisis de energía? sí, sí, de hecho creo que es algo correcto que está haciendo el Estado ecuatoriano. El gobierno ecuatoriano ha pedido a grandes consumidores que se autoabastezcan por un par de horas. Esto es lo correcto, porque a partir de ahí lo que se trata es de cuidar el embalse. La noche de ayer y hoy se ha recuperado un poco las lluvias, pero realmente el clima está actuando de una forma extraordinariamente impredecible. Eh, a partir de ahí se trata de cuidar el embalse, y si esto no empieza a funcionar, hay una recuperación de menos de 1 metro sobre el nivel del mar del embalse. Esto es poquísimo para lo que se esperaba, porque prácticamente el fin de semana no operó Masar y muy poco Paute. De aquí viene unas desconexiones un poco forzadas a grandes consumidores, planificadas obviamente, y de aquí lo que debe hacer el gobierno en caso de que esto se mantenga es desconexiones zonales, es decir, por barrios, por sectores, etcétera, pero de forma planificada, para que no nos pase lo que nos pasó hace año y medio, un poco más, donde tuvimos apagones por 14 horas. Es decir, se tiene que de continuar así el clima. Si hay una recuperación de lluvias, fantástico, no pasó nada, seguimos operando normalmente, pero si está actuando de una forma tan excepcionalmente seca, se tienen que tomar medidas. Pero más allá de eso, lo que nos dice esto es que estamos vulnerables, es que estamos todavía con incertidumbre. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, cómo
algunas cámaras actúan. Por ejemplo, la Cámara de la Minería manda un comunicado diciendo que apoyan la generación propia privada de electricidad, cuando no han generado de forma privada las grandes mineras, primero. Segundo, que se pone a las órdenes la Cámara de la Minería para poner a consideración sus técnicos para que les ayude a redactar estas normas que se necesitan, digamos, a partir de lo que la Corte Constitucional emite, ¿no es cierto?, este dictamen que se tiene que reformar. Entonces ponen a consideración abogados y técnicos para hacer esto, según ellos, para ayudar al país. Si quieren ayudar al país, hagan dos cosas. Primero, eviten tener subsidios y no hagan lobby para tener subsidios de electricidad, que hasta el día de hoy los tienen. Quieren ayudar al país, paguen lo que cuesta la electricidad. Segundo, quieren ayudar al país, generen su propia electricidad, que además uno de los contratos mineros le exigía que genere su propia electricidad. Bueno, entonces, pero por voluntad por voluntad lo pueden hacer, o eso tiene que venir por parte de una reforma. 1 y 2. El decreto que se dio en junio del 2025, justamente, señalaba y es el decreto número 32, si no me está fallando la memoria, establecía justamente un periodo de 18 meses para los grandes consumidores que establezcan un mecanismo, un sistema, implanten un sistema de autogeneración. Estamos todavía dentro del plazo, y algunos grandes consumidores, según también lo que he podido recopilar de información, han estado implementando en este lapso el sistema. El problema es que en el mejor de los casos, y ya lo decía un importante también industrial, decía, en el mejor de los casos, estos sistemas, si tienes ya todo listo, simplemente para ponerlos en operación, duran 24 meses. A ver, primero, súper importante. ¿Usted cree que el gobierno del Estado ecuatoriano, sin lobbying interno, de buenas gentes, les da subsidios de electricidad? Están jugando a una doble cara, porque hacen un lobbying enorme para que no se los toque. Tanto es así, para que se entienda lo que digo, es que el año pasado, sabiendo que hay un déficit que este año aparentemente va a representar $600 millones de hueco entre lo recaudado y lo que cuesta, el año pasado dijeron, como necesitamos más generación termoeléctrica, más importación de diésel para la generación termoeléctrica, más barcazas, más importación de electricidad a Colombia, todo esto yo le llamo el chulco energético, este año vamos a necesitar aún más. Le subieron a las grandes industrias 25% de la tarifa eléctrica, al segmento AB1, le subieron 2.2 centavos por kilovatio hora, es una subida bastante considerable. ¿Qué cree que pasó? Al AB2, que de hecho hace año y medio tenían el mismo precio, la misma tarifa AB1 y AB2, a AB2 no les toparon. No es casualidad, estas cosas, existen lobby, existen esfuerzos internos de la Cámara de la Minería para evitar que se les tope la tarifa eléctrica. En momentos donde el oro está a $4,200 la onza, precio récord, 200% de incremento el precio del cobre, 150% el precio de la plata, donde tienen precios extraordinarios. Entonces, ¿qué hace este país subsidiando a este segmento? Y usted bien menciona de la autogeneración. Lo que dice este pedido, no sé si fue acuerdo ministerial o algo, este decreto, es autogenere cuando yo no les pueda abastecer de generación eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Pongan equipos termoeléctricos por si alguna vez yo los tengo que desconectar, como está pasando ahora. Y son desconexiones de 1 a 2 horas. Lo que debe hacer, ojalá el gran industrial, pero las grandes mineras, es hacer su propia generación totalmente autónoma. Uno de los contratos incluso les exigía que hagan eso. Pero ¿sabe por qué no lo hacen? Porque es tan barata la generación, la venta de energía, la tarifa eléctrica que le vende el Estado subsidiada, que evidentemente no les hace sentido económico hacerlo. Están bastante cómodos con que el país les regale. Entonces, cuando usted se pregunte, ¿por qué tenemos apagones?
¿Por qué estamos en permanente riesgo? Y sobre todo, si usted quiere ir más allá, ¿por qué no hay dinero para comprar medicinas para hospitales, balas para seguridad, carreteras, lo que usted quiera? ¿Por qué tenemos tanto déficit? Es porque el país regala sus recursos a sectores y segmentos que no deben tener subsidios y no los merecen. Le quedamos muy agradecidos, señor Hidalgo, por su tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Encantado siempre, un abrazo, gracias. RTP